Bueno, el día de hoy vamos a cumplir con el compromiso de informar sobre la distribución de los fertilizantes en Guerrero. Llegamos a el acuerdo, se hizo el compromiso de entregar los fertilizantes y se avanzó mucho. El plazo era el lunes 15, hoy miércoles informamos de cómo vamos en este programa importante porque significa entregar de manera gratuita los fertilizantes para producir en Guerrero, para producir alimentos en Guerrero. Es importante, antes de que se vayan a enojar los conservadores, es importante decirles de que Guerrero es el estado con más población en condiciones de pobreza y de desnutrición. No me gusta utilizar la otra palabra. Entonces, este programa es para producir alimentos, sobre todo los básicos, maíz en especial. Y por eso se decidió invertir alrededor de 1.500 millones de pesos para entregar los fertilizantes a más de 200,000 productores, la mayoría pequeños productores. Esto va a significar aumentar la producción, más alimentos, más comida para la gente. De modo que el secretario de Agricultura les va a informar sobre este programa. Terminando la información, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, efectivamente, como lo ha señalado, el presidente anunció que el día 15 de este mes se concluía el programa piloto de entrega de fertilizante al estado de Guerrero. Mi presencia aquí es dar cuenta a ustedes del informe que concluye precisamente esta importante actividad, como ya se ha señalado. Si me pasan la primera gráfica, por favor. En primer lugar, vale señalar que nuestro universo de productores inicialmente, en base a dos padrones que eran parte de la Secretaría de Agricultura, Proagro y PIMAF, era de 178,000 productores de hasta 3 hectáreas de 3 cultivos fundamentales: maíz, frijol y arroz. Posteriormente, y debido a gestiones con pequeños productores, comunidades indígenas, zonas de atención y el censo de bienestar, logramos identificar un universo adicional de 55,235 beneficiarios para totalizar el padrón de beneficiarios en el estado de 233,235 productores. Damos entonces cuenta de los resultados de esta meta de producción para este universo de productores de estos 3 cultivos: maíz, frijol y arroz. Destacamos como resultado fundamental de que el 98,5%, o sea, 229,650 productores, recibieron el comprobante, el vale de que son legítimos propietarios de este insumo y que finalmente tendrán la oportunidad de canjear estos vales por el físico, esto es, por el fertilizante específico. Estos resultados al cierre del día de ayer señalan el 92,5% del cumplimiento en este sentido, y también se indica que el 75% de este universo, o sea, 175,000
948 productores ya han canjeado sus vales por el fertilizante físicamente. En este sentido, y también vale destacar que se encuentra todo el fertilizante ya ubicado físicamente en el Estado, en nuestras diferentes bodegas y centros de acopio, para poder garantizar esa diferencia del 25%, y resta entonces que los productores, los campesinos y los indígenas vayan a recibir dicho fertilizante. Tenemos el 90.3% de sulfato de amonio ubicado en nuestras bodegas, el 93.2% del fosfato diamónico, el 100% de los biofertilizantes, estos inoculantes, y finalmente el 100% de la semilla. Propiamente toda ha sido distribuida. En la siguiente. A manera de compartir con ustedes los principales resultados en este resumen, entonces se reitera que se amplió el beneficio, el universo de beneficiarios a 233.235 productores, esto con el fin de integrar a los pequeños productores, fundamentalmente indígenas, que no estaban inicialmente considerados y también ubicados estratégicamente en las zonas prioritarias, donde vimos concentrados mayor número de productores y donde claramente se cultiva maíz y frijol de autosubsistencia. El 98.5% de los productores obtuvo ya sus vales y de este universo, el 75% ya ha acudido a recoger su fertilizante físicamente a nuestros diferentes centros de distribución ubicados en las diferentes regiones del Estado. Aquí debemos reconocer, haya habido algunas situaciones adversas, lo cual no nos ha permitido llegar a un porcentaje mayor, pero como ya se señaló, estamos en ese proceso y tenemos fechas para que esto finalmente concluya en un porcentaje que se acerque al 100%. Los productores con vales podrán acudir a nuestros centros de distribución y donde contamos físicamente con este producto hasta el 6 de agosto. Esta no es una fecha únicamente establecida de calendario, sino también hay que reconocer que pues, ya se han establecido las lluvias, hay un proceso ya de siembra, de germinación de los diferentes cultivos, de modo tal de que estamos propiamente concluyendo en una forma sincronizada con el inicio del ciclo agrícola primavera-verano. En este sentido, garantizamos la total entrega de fertilizantes a los productores hasta esta fecha del 5 de agosto. Si me pasan la siguiente, por favor. Entonces, cerrando, como lo indicó el señor presidente, el 15 de este mes, tenemos una atención a nuestro universo de los 233.235 productores que tienen la legítima posesión de sus predios que están georreferenciados y que este padrón va a servir para posteriores programas. Como el presidente ha indicado, este es un programa piloto, pero también información muy valiosa para poder tener una clara dimensión del universo de productores que podrán en el futuro ser beneficiados con otros programas. El universo entonces de los 233.235 productores incluye claramente y con certeza a estos pequeños productores para los cuales se ha diseñado y se ha creado este programa que está orientado a los cultivos básicos, esto es maíz, frijol y arroz, en todas estas comunidades, tanto indígenas como de pequeños productores. Hemos venido avanzando de manera consistente y, como ya señalé, hasta hoy día o el día de ayer, el 98.5% de los productores tiene la certidumbre de que contarán con su fertilizante. Este es un resultado importante, es muy difícil, propiamente imposible llegar al 100% por diferentes circunstancias, lo cual garantizamos un éxito de este programa, particularmente por lo que el presidente ha reiterado,
no solamente para este programa. En la medida que este fertilizante se entrega directamente al productor, vamos a esperar el efecto y el resultado en el crecimiento y la producción de las cosechas. Subrayamos que este programa, como piloto indicado así, ha tenido un proceso de aprendizaje muy importante, una excelente coordinación entre gobierno federal, entre gobierno estatal y municipal, reconociendo el trabajo del señor gobernador de Guerrero y reconociendo también la participación muy activa y permanente de la Sedena y de la Marina. Finalmente, comparto con ustedes este histograma que muestra la distribución de los vales entregados por regiones y también los vales canjeados por el producto en físico para cada una de estas regiones. Como ven, la región norte, Tierra Caliente, Centro, Costa Grande y Costa Chica, propiamente hemos distribuido el 100% de los vales y en forma diferenciada, esta ha sido canjeada por el fertilizante en físico. Auguramos con estos resultados, como ya lo hemos señalado, una respuesta importante de haber podido distribuir directamente el fertilizante a los productores, y esto tendrá como consecuencia un incremento en los rendimientos de maíz, de frijol y de arroz al cierre del ciclo, que será a finales de este año, principios del 2020. Y esa será la forma a través de la cual vamos a concluir el resultado de este importante programa en función de su resultado. El resultado se anticipa y se espera un incremento en el rendimiento y una mejora en los ingresos de los productores de este universo que hemos compartido con ustedes. Eso es todo, señor presidente, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, perdón, a sus órdenes. Hace unos días se informó que un grupo identificado como Los Amigos había distribuido fertilizante. ¿Qué información tienen sobre ello? Bueno, no solamente en este caso en particular, como yo indicaba y como lo hemos reportado a todos ustedes previamente, este programa no ha estado exento de imponderables y aspectos que tienen que ver con vandalismos, con algunos problemas en el transporte, cierre de carreteras e inclusive algunos actos de secuestro y de violencia que se han motivado afortunadamente por pequeños grupos que de alguna forma se han sentido afectados o lesionados por esta forma nueva de entregar directamente el fertilizante a los productores. Estamos conscientes, estamos claros, afortunadamente la situación ha venido bajando en términos de presión. Mucho de ello se debe a que los productores reales están ya en sus labores agrícolas y esperamos y anticipamos que todas estas tensiones irán gradualmente disminuyéndose. ¿Por ello o este grupo, con quiénes lo identifican ustedes? Bueno, tenemos información, mucha de ella viene de información local. El señor gobernador y las autoridades locales han identificado a estos participantes y bueno, pues queda en manos de ellos y si así lo consideran, se buscará un mecanismo a través del cual pues esto no vuelva a ocurrir, porque la verdad es que si pensamos en el futuro y sobre todo en que por ser un proyecto piloto que ha generado esta serie de conocimientos, de información, va a ser muy útil para subsecuentes programas. ¿Perdón? ¿Los Amigos son narcotraficantes? No tenemos información al respecto. Buenos días, secretario. Rocío Méndez, Noticias MBS. ¿Podría informarnos qué datos tiene, cuál es la circunstancia en torno a este paro nacional que anuncian campesinos de 21 estados a partir de mañana? ¿Cuáles son los reclamos? ¿Está vinculado con este asunto de los fertilizantes? ¿Qué información nos presenta, secretario? Gracias. Cómo no, muchas gracias. Si bien no es un tema específico de los fertilizantes de Guerrero, en realidad efectivamente estamos enterados, el señor presidente está informado de que hay algunas manifestaciones de productores en diferentes partes del territorio nacional. Esto se debe a ciertas inconformidades
por la forma a través de la cual el nuevo gobierno está implementando nuestros programas. Estas manifestaciones, si bien tienen todo el derecho de hacerlas, hemos venido hablando con ellos, tenemos propiamente 19 reuniones de trabajo, una de ellas fue el día de ayer, donde hemos venido expresando que si bien estamos en un proceso que está gobernado por los ciclos agrícolas, tenemos que tomar en cuenta que el cambio en la forma en que se lleva a cabo el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Agricultura es un cambio real, no es un cambio cosmético. Y bueno, pues tendremos estas manifestaciones en la medida en que ellos vayan gradualmente aprendiendo de que vamos trabajando mucho en función de las demandas y los ciclos agrícolas, pero como lo ha indicado el señor presidente, con una orientación hacia los programas prioritarios que tienen un enfoque social. Y de ahí, bueno, pues vienen ciertas inconformidades. Lo seguiremos atendiendo, habrá este tipo de manifestaciones. Consideramos que ellos, insisto, tienen el derecho de hacerlo, pero también no pueden decir que no han sido atendidos. Señor. Buen día, Carlos Guzmán de ABA Noticias. Comentaba el señor presidente que se estaba teniendo problemas con la distribución de fertilizantes. Si nos puede dar un corte de caja de cómo está ahorita la situación en cuanto a las pérdidas por este robo de fertilizantes, especialmente en Guerrero, cuántos funcionarios siguen retenidos o ya fueron liberados, y si nos puede mencionar qué es lo que falta o qué municipios son los que tienen como foco rojo. Gracias. No tenemos personas detenidas, como ya señalaba yo, ante el día de ayer, las últimas manifestaciones han bajado de intensidad. Muchos de ellos se debe a que los agricultores reales pues ya están en sus actividades propias. Anticipamos que va a haber de alguna forma algunas inconformidades, posiblemente se pueda seguir teniendo algunas expresiones de manifestaciones en las carreteras. Creemos que mucho de ello no podrá atenderse en su totalidad debido a que no van a poder comprobar su legítima propiedad, que esa es una de las condiciones para que se pueda entregar el fertilizante. Debemos reconocer que este programa tiene al ser un programa piloto, tiene una forma de operar diferente, entonces no podemos anticipar que no vaya a tener este tipo de reacciones. Pero hoy día, como yo les estaba indicando, tenemos garantizado todo el fertilizante en físico para cubrir el universo que ya hemos compartido con ustedes. Si hubiera alguna necesidad de fertilizante adicional en función de algunas, algunas faltas o algunas comprobaciones reales, el presidente ha instruido que tengamos la capacidad de poder cumplir con ese compromiso, dado que la instrucción de él ha sido que no se queden los agricultores y campesinos e indígenas dueños de estas propiedades sin fertilizante. Entonces tenemos un margen y por lo tanto no le puedo dar cifras exactas de cuáles serían los faltantes o cómo están en términos generales los inventarios. Señor. De fertilizantes, el gobierno estatal cuenta con 329,000 y la federación con 400,000. ¿Cuál es la realidad respecto al padrón de solicitantes de este abono? Y señor presidente, usted sabe porque ha visitado Metlatónoc, cuando Metlatónoc se escindió de Cochuapa el Grande, pues los niños ahí hasta comían zacate hace unos años y agua contaminada. Señor presidente, respecto a eso y a sus visitas a la región de la montaña en Guerrero, ¿ha cambiado la situación? Y señor secretario, que nos pudiera decir cómo está este tema del padrón de fertilizantes. Cómo no, señor presidente. En términos generales, y creo que lo hemos venido compartiendo, nosotros partimos de un padrón, como ya se indicó. Sin embargo, ha venido modificándose porque muchos agricultores no tienen la forma de comprobar directamente la propiedad o la legítima propiedad de sus tierras. Y esto no los excluye, de acuerdo con la instrucción presidencial, de que puedan ser beneficiarios del programa. De modo que anticipábamos que iba a ser difícil poder tener un techo o un padrón definido. Hemos sustentado en los padrones que pertenecen a la Secretaría de Agricultura y establecimos el primer universo, pero como bien expliqué, ha ido creciendo en función de estas negociaciones y estas manifestaciones de comunidades que son verdaderos productores, pero que no tienen toda la información correspondiente. Acordamos y convenimos con el propio gobierno del Estado
que íbamos a recibir en los propios centros de acopio, donde concentramos la capacidad de la Secretaría de Agricultura, Gobierno del Estado y Segalmex, una mesa de trabajo donde se empezó a otorgar los cupones y los vales en función precisamente de esas comprobaciones, muchas de las cuales fueron atendidas. Nosotros no estamos todavía en capacidad de cerrar el padrón, pero consideramos que pudiera incrementarse en una proporción más allá de los 33,000 que hemos señalado. Pero por eso hemos dejado este margen hasta el día 6 para poder plenamente cerrar y no dejar por fuera a estos beneficiarios que ya cuentan con su vale. Entonces estamos en ese proceso. Y señor presidente, solamente usted visitó cuando Seferino Torreblanca era gobernador de esa región y usted como presidente alternativo, ¿usted puede garantizar que en su administración los niños ya no volverán a comer zacate ni agua contaminada en aquella región de la montaña guerrerense, señor presidente? Pues estamos trabajando como nunca para apoyar a los pobres de México. Tengo la convicción y mi conciencia tranquila en el sentido de que se está dando preferencia a la gente más pobre de México. Y diría, como nunca, están llegando apoyos a las comunidades marginadas y pobres del país. Eso me da mucha tranquilidad moral, espiritual. Puedo demostrar con datos de que los más beneficiados de nuestro gobierno son los pobres. Ya no es como antes, que los más beneficiados eran los potentados, que el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz. Ahora el gobierno está al servicio del pueblo y en especial de los más humildes. En esta semana vienen de la montaña de Guerrero, de Metlatón y de otro municipio, de los más pobres, a recibir sus fondos por lo que se obtuvo de la subasta, donde se vendieron terrenos y residencias. Se les van a entregar sus fondos aquí a las autoridades de esos municipios. Y les puedo decir, en esos municipios, todos los adultos mayores de 65 años, en el resto es a partir de los 68 años. En municipios indígenas, a partir de los 65 años, ya están recibiendo el doble de la pensión que recibían el año pasado. Ya no son 1,160 pesos, sino 2,550 pesos. En esos municipios pobres, los niños, las niñas con discapacidad, lo mismo, están recibiendo su pensión. Están recibiendo becas, estudiantes pobres de nivel básico, los que están en la preparatoria en esos municipios, lo mismo, y ya les llegó su apoyo del programa Producción para el Bienestar con anticipación, antes del programa de la entrega de fertilizantes en esos municipios. Ahora los fertilizantes en estos municipios. Y vamos a seguir
apoyándolos en todo. Ese es el propósito. Este programa pues es nuevo, aunque ya se venía llevando a cabo por el gobierno del Estado desde hace muchos años. Se implementa por primera vez desde la Federación con el propósito de que llegue a todos y que no haya intermediación y que no se preste a desviaciones de recursos, a la corrupción. Entonces, como todo lo que estamos haciendo nuevo está produciendo cierta inconformidad, son desajustes, porque se hacía de otra manera, se entregaba a autoridades o organizaciones y ahora es directo al productor. Las inconformidades que existen básicamente es por eso, porque ya no se entregan apoyos a las organizaciones. Es que era el colmo, se entregaban recursos públicos hasta a las organizaciones llamadas no gubernamentales. Y se quedaba mucho dinero en la intermediación o por actos de corrupción, líderes con sus camionetas de lujo, cinto, ¿cómo es el cinturón? Cinto piteado, sombrero, tejano, camisa de cuadro, de marca, líderes nylon, con todo respeto. Entonces, por eso hay alguna inconformidad, pero tienen que irse acostumbrando. Nosotros no vamos a cambiar esto. Se acabó el moche, el piquete de ojo. El apoyo va a ser directo y si hay problema porque existan bloqueos o inconformidades o protestas, no vamos nosotros a ceder en nada. No es de que, a ver, te tomamos una carretera y llegamos a un acuerdo siempre y cuando nos entregues tantas toneladas de fertilizante. Ahórrense el tiempo. Ya eso no se acepta. Pero resulta de que no fueron tomados en cuenta quienes sí son productores y se les está excluyendo. De inmediato se atiende, porque no se van a cometer injusticias. Todo el que tenga la razón es atendido. Todo el que quiera sacar raja, provecho, robar, no tiene cabida. Se terminó la corrupción. Entonces, que se vaya entendiendo y pueden ser las amenazas más atrevidas. Si no hay razón, si no hay justicia, no se atiende.
Nosotros fuimos opositores y fuimos rebeldes con causa. Lo digo en general, porque esto tenía que ver con potentados que estaban acostumbrados a no pagar impuestos, potentados que estaban acostumbrados a recibir créditos y no pagarlos, potentados, sean del sector económico o del sector político, que cometían fraude y gozaban de impunidad, integrantes de la llamada sociedad civil que recibían apoyos del gobierno. No pagaban impuestos, eran beneficiados con deducciones para financiar actividades de cualquier tipo. 10 campesinos, lo mismo, que actuaban como intermediarios, si acaso le repartían a la gente despensas, frijol con gorgojo, y ellos se quedaban con los beneficios. Dirigentes sindicales que además de lo establecido en el contrato colectivo recibían recursos adicionales del gobierno, gastos extras. Todo eso se acaba, se termina. Entonces, eso genera desajustes, algunas inconformidades, pero también, siendo realistas, han sido muy pocas y se han portado muy bien todos, porque es de sabios cambiar de opinión. Y muchos están entendiendo que es otra realidad. Esto también, como me faltó decirlo, tenía que ver con los medios de comunicación, que cobraban por sus servicios. Todo eso se terminó. Y no hemos tenido, afortunadamente, problemas mayores. Por lo mismo, porque la gente está ayudando, todos ayudando a portarnos bien para sacar adelante a nuestro país. La imagen de México es otra en el mundo. No es la imagen de la corrupción imperante, la imagen de vergüenza, ¿no?, que se daba, no por culpa del pueblo de México, que es un pueblo honesto, por culpa de los políticos corruptos y de los traficantes de influencia. Entonces, ¿vamos bien? Bueno, sobre el tema, a ver. A la orden de usted, por favor. Señor presidente, señor secretario, Jaime Hernández, de Bajo Palabra. Señor secretario,
¿A qué se refiere cuando dice agricultores reales y a cuántos de esos agricultores no reales se les daba históricamente el fertilizante? ¿Cuál ha sido el apoyo a este programa de parte del gobierno de Guerrero? Y la segunda pregunta sería, ¿y sobre los robos y asaltos a bodegas de fertilizantes, como lo que pasó en el municipio de Juan R. Escudero, el gobierno va a proceder legalmente? Sí, con relación a la participación del gobierno del estado de Guerrero, vale decir que, como ya indiqué, hemos tenido una colaboración muy importante. Hubiera sido muy difícil, propiamente casi imposible, poder haber hecho este programa sin una integración de los actores principales a los cuales ya he hecho referencia, en particular con el gobierno del estado. En un par de ocasiones yo tuve la oportunidad de reunirme con todos los presidentes municipales allá precisamente en el estado, donde convocamos a todos ellos a que nos facilitaran los accesos, a que se sumaran a este programa, en el entendido de que esto beneficiaba directamente a sus propios municipios. La decisión del señor presidente de absorber el costo de este programa, que por 24 años era financiado por el gobierno del estado, claramente les beneficia porque les libera presupuesto para otras obras locales. Entonces, de principio pensamos que los presidentes municipales serían los principales aliados, cosa que en la práctica en una alta proporción así ocurrió. Lo que ya ha indicado el presidente y lo que posiblemente podamos seguir viendo en los próximos días, gradualmente en una declinación en cuanto a estas expresiones, pues se debe fundamentalmente a que hemos lesionado sin duda intereses que se venían estableciendo por muchos años. Es muy difícil poderlos identificar, pero pues es toda una cadena desde la propia comercialización del fertilizante, quien los distribuía, los propios distribuidores a nivel de municipios, si eran verdaderamente o no los legítimos beneficiarios. La resultante de esta experiencia y sobre todo del análisis que hemos hecho, un análisis técnico respecto a qué tanto este programa se traducía en el incremento del rendimiento del maíz principalmente, la verdad es que el resultado es muy pobre. Propiamente en los últimos 10 años el incremento en las cosechas de los productores fue de aproximadamente 400 kilos. De modo que claramente el fertilizante o no estaba llegando o no era el fertilizante adecuado o llegaba a destiempo. La prueba de este programa al cierre del ciclo va a estar en medir finalmente el impacto del rendimiento cuando éste se entregó a tiempo, cuando se entregó directamente y sobre todo sustentado en análisis de suelo. Contamos con el apoyo del INIFAP y del CIMI, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Suelo y Maíz y Trigo, perdón, precisamente para que nos acompañaran con este análisis técnico. Quiero decir también, y aprovecho para indicar, como ya se ha señalado, hubo también la oportunidad de ofrecer voluntariamente a la decisión de los productores semilla mejorada de maíz producida por empresas mexicanas. Esta semilla mejorada no se trata de sustituir los maíces nativos o los maíces criollos de los productores, sino lo que pretendemos es que con este mejoramiento en la calidad genética de la semilla, el productor, que así lo decida, tenga un incremento en su rendimiento que puede duplicar lo que normalmente él produce y que pueda beneficiarse del precio de garantía. Sería muy importante que estos campesinos y estos indígenas puedan acceder a ese beneficio que el presidente ha dado a través de precios de garantía, precisamente con un excedente en base a esta semilla de calidad. Gracias, Daniel Blancas de Crónica. Buenos días, presidente. Buenos días, secretario. Este programa ha sido casi durante un cuarto de siglo aplicado en el Estado. Ya decía usted que, y revisamos las estadísticas, es prácticamente nulo el beneficio, la incidencia en el aumento en la producción. Por otro lado, tenemos ya referencias locales de que al menos parte de este producto era utilizado para cuestiones ilícitas durante este lapso, 25 años.
Ahí está la referencia de que del papel que ha jugado Guerrero en convertir a México en uno de los principales líderes de amapola a nivel mundial. La pregunta es ¿qué medidas, qué candados va a implementar el gobierno federal para que este fertilizante sea utilizado para los fines que originalmente fue creado? ¿Cuáles son las medidas tanto para garantizar esto como para proteger a los productores y campesinos que están siendo amenazados por el narcotráfico para que este fertilizante sea usado para esos fines? Sí, muchas gracias. La medida más práctica es precisamente el saber y poder reconocer que efectivamente los productores que son beneficiarios del programa sean efectivos productores de estos 3 cultivos. Y esto pues se da mucho en función de poder tener a los jefes de las comunidades, a los líderes de los productores para que nos ayudaran a identificar que efectivamente los que están recibiendo el fertilizante son legítimos productores de estos cultivos, cosa que ocurrió en muchas ocasiones a través de un diálogo intenso. Una vez entregado el fertilizante, pues entenderán que va a ser muy difícil poder seguir la ruta si efectivamente este llega a la parcela del maíz o se va a otro destino. Pero en términos generales, esta forma de operar directamente con los legítimos productores lo hemos venido siguiendo y consideramos que ha disminuido en una proporción que no podíamos determinar por ahora, que llegara este fertilizante o que se desviara a cultivos ilícitos. Lo que ha venido ocurriendo en algunos casos particulares donde tuvimos la pérdida de fertilizante o el paro de los trailers que venían distribuyendo ese fertilizante, no pudimos seguirle la pista, pero afortunadamente fue una proporción mucho menor. De modo que yo considero que toda esta información, en la medida que vayamos viendo los resultados, quiero decirles también que estamos estableciendo parcelas experimentales. Ya indicábamos en la ocasión anterior de que estamos haciendo un acompañamiento con extensionistas, con los siervos de la nación que están acompañándonos precisamente para no dejar a los productores simplemente ahora sí sujetos a las determinaciones de las lluvias, sino también ir asistiéndolos con algún manejo técnico sencillo para que podamos garantizar el beneficio del fertilizante y ojalá esto se refleje, como anticipamos, en la mejora de sus cosechas. Señor. Secretario, gracias, secretario Arturo Páramo, Grupo Imagen. Utilizando las estadísticas que nos presentaba hace un minuto en la lámina, se establece que la zona de la montaña es la que ha tenido menos acceso físicamente al fertilizante. Este programa está destinado, nos lo ha repetido varias veces, a ayudar a la gente más pobre. La gente más pobre vive, lo conocemos, en la zona de la montaña. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuánto tiempo falta para que esta proporción se ha entregado apenas el 51% del fertilizante? Para que esa gente sí tenga acceso a este producto y pueda mejorar sus cosechas. Y la Costa Chica es otra zona también bastante pobre, y ahí vamos en 67%. ¿Qué ha pasado y para cuándo ya podría completarse en esa zona la entrega del fertilizante? Sí, su pregunta es muy pertinente. Efectivamente, donde tenemos los márgenes extremos de pobreza es casualmente donde ha sido mucho más difícil llegar. Y esto se debe a que casualmente son las zonas donde hemos encontrado mucho más obstáculos. Nos hemos reunido con los presidentes municipales, nos hemos reunido con los líderes de los productores, de los campesinos, para que nos permitan el facilitar el acceso. Mucho de la reducción en cuanto al porcentaje en la entrega se debe precisamente a que no hemos podido llegar con nuestro producto al destino final por los bloqueos que se han establecido. Lo que hemos señalado de que hemos dado ese margen de tiempo hasta el día 6 de agosto, donde estamos concentrando toda nuestra capacidad. Insisto, el producto se encuentra en el Estado. Posiblemente va a haber la necesidad de movilizar
algunas toneladas de fertilizante para esas regiones, pero va a estar mucho en función de que podamos tener el libre acceso. Ese ha sido fundamentalmente el problema, tanto en la Costa Chica como en la montaña. No así cuando estamos hablando del norte, donde pues propiamente llegamos al 100% en ambos casos, y eso tuvo una fluidez muy eficiente en cuanto al transporte del producto. Esos son parte de los problemas que hemos venido anticipando, que ya en su momento aquí compartimos con ustedes. Señorita, allá atrás, por favor. Usted. Señor secretario, buenos días. Lourdes Aguilar, de México Informa. Preguntarle, el precio del aguacate se ha encarecido en más de un 71% en lo que va del año. ¿Esto se debe a algún problema en los productores? Y si es así, ¿ustedes tienen algún programa para rescatarlo, ya que este producto cada vez llega menos a las mesas de las familias mexicanas? Bueno, hemos señalado que no hay forma de justificar el costo, el incremento del precio del aguacate. Hubo una disminución en la producción y esto se debe al ciclo propio de la productividad, donde tiene un pico que se empieza a incrementar hacia septiembre y octubre y nuevamente el precio va a disminuir. El principal estado productor es Michoacán y efectivamente asociado con la disminución en la producción por razones del ciclo propio de la productividad, ofertó menos aguacate y eso hizo encarecerlo en los diferentes sistemas de distribución. Pero insisto, no hay una razón, no tenemos un incremento en la exportación que pudiera desviar parte del consumo nacional hacia la exportación, de modo que nosotros lo que estamos anticipando es que es parte de alguna especulación y sobre todo en forma particular la disminución en la oferta del aguacate producto del ciclo propio. Señor. Soy Cayetano Lucero de Vigilia Sonora. Pues existe una preocupación de los productores de Sonora porque todavía no aterrizan los programas de la 4T, hablan de que no tienen buenos créditos y aparte de eso me gustaría saber, como el presidente López Obrador lo ha dicho, sobre el cambio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hacia Sonora y cómo va esta situación. Aparte de eso, pues la aplicación de los fertilizantes, pues se necesitan técnicos y pues nos están diciendo de que las recomendaciones las dan las mismas casas que lo están entregando y cómo va el programa de contratación de extensionistas para atender los problemas del campo, señor. ¿Cómo no? Quiero decirle que casualmente en el estado de Sonora nosotros tenemos visitas permanentes de nuestro personal, casualmente ahora los que tienen que ver con todo lo relacionado con la comercialización de granos están en Ciudad Obregón y estarán en Hermosillo el resto de la semana. En lo personal yo he estado no solamente recibiendo en Ciudad de México a los productores o los líderes de los productores principalmente de trigo, sin duda de tomate. En los últimos días también tenemos el contacto directo con los funcionarios del gobierno del estado, con la propia gobernadora. Yo tengo ya una casa en Ciudad Obregón, estamos atendiendo temas relacionados con la pesca. Este fin de semana estaremos trabajando con el Instituto Nacional de la Pesca para atender temas, casualmente la pesca ribereña en Sonora y Baja California. De modo que la presencia es permanente en función de nuestras diferentes actividades en el estado, como lo es en el resto del país. Propiamente hacemos 2 o 3 estados por semana. No le ganamos al señor presidente, pero por ahí casi estamos muy cerca de los viajes al interior del país. Lo más importante de señalar, como usted dice, es que efectivamente cuando se habla de temas tan importantes como el fertilizante o los insumos para que sigamos haciendo una agricultura mucho más sustentable, pues tiene que estar sustentada en el conocimiento. Tristemente, la investigación, como muchas otras cosas, y ya aquí se ha señalado, pues se abandonó en los últimos 30, 35 años. Baste ver cómo están nuestras instituciones de investigación, de educación, donde
pues mucho de lo que se requeriría para tener una agricultura mucho más eficiente, más productiva y más responsable ambientalmente, pues se ha dejado mucho de lado. Y son hoy día los distribuidores de los agroquímicos y los fertilizantes los que hacen las recomendaciones, cuando debería estar sustentado en los investigadores que tenemos y que son muy buenos. De modo que coincidimos con ese comentario y la instrucción del señor presidente es que vayamos desarrollando esta agricultura con estos pilares ya indicados, pero que también tengan una base técnica, y para eso contamos con muy buenas instituciones. Señor. Buenos días, Felipe Fierro de Tiempo.com y Puente Libre en Juárez. Quería comentarles, señor secretario, que han confirmado hasta en la madrugada paros en Veracruz, en Sinaloa, en Chihuahua y en otros estados. La pregunta es, ¿qué se va a hacer si se estrangulan carreteras, se toman casetas, porque esto implica un grave daño a la sociedad? Pues reconocemos, y como ya habíamos señalado en una respuesta anterior, estos manifestantes tienen el derecho de expresarse, pero no tienen el derecho de obstaculizar las vías públicas y afectar a terceros. Hemos estado en permanente comunicación con ellos, el señor presidente está enterado, él está dispuesto a tener una interlocución con ellos en función precisamente de que no es a través de la coerción o de afectar las vías públicas como estos temas se van a resolver.